Hola, hoy vamos a hablar un poquito sobre la cultura mexicana, su historia y su gastronomía. La cultura nacional mexicana es el resultado de un largo e intenso proceso de fusión entre las tradiciones indígenas y la dominación colonial española, que duró 3 siglos hasta la independencia del país en 1821. En el siglo XIX, México atravessou uma trajetória turbulenta marcada por la inestabilidade política, os conflitos internos e as invasões estrangeiras, o que dificultou a consolidação de uma identidade cultural e política unificada. Tras a Revolução Mexicana, nos princípios desse século XX, se produziu um cambio significativo de enfoque. A valorização da diversidade cultural substituiu as ênfases anteriores em las diferenças raciais. O legado de los pueblos indígenas, antes marginados, cobrou protagonismo em las representações simbólicas e visuais de la nação. La grandeza de las civilizaciones precolombinas como la maya y la azteca se incorporó con orgullo a la narrativa nacional. No obstante, persistir de esfuerzos por construir uma identidade cultural homogênea, incluso em meio de uma vasta pluralidade de expressões tradicionais. A gastronomia mexicana conta com uma das culturas culinárias mais ricas e sofisticadas do mundo, com a impressionante variedade de platillos regionais. 3 ingredientes constituem a base da maioria das receitas mexicanas: maíz, chiles e frijoles, herança direta da época pré-colombina. El maíz se consome de diversas maneiras, sendo a mais emblemática a tortilha, elaborada com massa de maíz e disponível em diferentes tamanhos. Rellenas de carne, queso ou outros ingredientes, essas tortilhas se convertem em tacos ou quesadillas, sumamente populares em la região central do país. A sofisticação da gastronomia mexicana também radica em um uso criativo e intenso de los chiles. Existem mais de 100 variedades diferentes, desde el suave, dulce, chile ancho, hasta el pequeno, pero potente, chile habanero, uno de los más picantes del mundo. México, oficialmente Estados Unidos Mexicanos, se ubica en la América del Norte, limita al norte con Estados Unidos y al sur con Guatemala y Belice, barra el Golfo de México, el Mar Caribe y el Océano Pacífico, y destaca económicamente entre los países de América Latina. Capital: Ciudad de México, superfície 964.370 km², duração Estados de México. O país tem 31 estados. Baja California, Aguas Calientes, Baja California, Baja California Sur, Baja California, Aguas Calientes, Baja California, Baja California Sur, Historia de México. México fue colonizado por los españoles, quienes iniciaron su exploración en 1519 con Hernán Cortés. En aquel entonces, muchos de los habitantes originarios de México, los aztecas, se aliaron con los españoles
debido a su descontentamiento con su propio imperio. Además de violento, el imperio azteca era injusto y imponía impuestos muy elevados. Esto generó numerosos enemigos entre sus habitantes. El rey azteca, por su vez, recibió a Hernán Cortés creyendo que era el dios que era azteca. Muchos aztecas consideraban que a los españoles sus libertadores. Así, en 1521, el gran imperio azteca, que contaba con 300.000 habitantes, cayó durante casi 3 siglos. Los mexicanos estuvieron bajo dominio español. El rey azteca, por su vez, recibió a Hernán Cortés creyendo que era el dios Quetzalcóatl. En la música destacan la ranchera y la mariachi. La música ranchera tiene como tema el amor, especialmente hacia la patria. El mariachi es tradicional en las zonas rurales. Una de las fiestas más populares es el Día de Muertos. Para los mexicanos, la muerte representa la liberación. Por él, es en esta festividad, que se celebra entre 31 de octubre y en el 2 de noviembre, se veneran los esqueletos. Hay dulces y juguetes con forma de esqueleto para los niños. Economía mexicana. La economía mexicana es una de las más grandes de Latinoamérica. México es rico en recursos minerales y se dedica principalmente a la exploración y la industria minera. Es el mayor productor mundial de plata. En cuanto a la producción de petróleo, México también ocupa una posición destacada. El país se encuentra entre los 10 principales productores de petróleo a nivel internacional. México obtuvo su independencia en el 15 de septiembre de 1810. En 1824 se crean los Estados Unidos mexicanos. Entre 1846 y 1848, México perdió casi la mitad de su territorio a manos de Estados Unidos. En 1848, México y Estados Unidos firmaron el Tratado de Guadalupe Hidalgo, un tratado de paz que estipulaba la cesión de casi mitad del territorio mexicano a Estados Unidos, a cambio de un pago de $15 millones. El presidente de México, Porfirio Díaz, mantuvo una dictadura militar en el país entre 1876 y 1911. En 1907, el país sufrió una grave crisis económica. México fue víctima de numerosas injusticias sociales. Esta desigualdad desembocó en la Revolución Mexicana de 1910, liderada por Emiliano Zapata y Francisco Ignacio Madero González, quienes habían perdido las elecciones frente a Porfirio Díaz.
Cultura mexicana. El país posee una rica cultura que abarca una gran variedad de dialectos. Eso se debe a los aproximadamente 50 pueblos indígenas que lo habitan. La gastronomía mexicana es patrimonio cultural y material de la humanidad. Una de las principales características de la cocina mexicana es su sabor intenso y picante. Los platillos típicos se basan en el maíz, los chiles y aguacate. Hay artistas que destacan. Diego Rivera es un renombrado pintor del movimiento conocido como muralismo mexicano. Frida Kahlo, su esposa, también sobresalió en la pintura. Los colores de la bandera mexicana. El significado de los colores de la bandera mexicana ha cambiado a lo largo de la historia. Inicialmente, el verde simbolizaba la independencia de México, el blanco la fe católica, en el rojo la unión entre Europa y América. Bandera de México. La bandera de México consta de 3 franjas verticales, verde, blanca y roja, con un escudo que presenta un águila y una serpiente en el centro. Su origen se remonta a la independencia de México de España en 1821. Sin embargo, la bandera actual fue adaptada oficialmente en 16 de septiembre de 1968. Causas de la Revolución Mexicana. Huerta fue derrotado y depuesto en junio de 1914, cuando Pancho Villa y Zapata tomaron el Palacio de Gobierno y eligieron a Carranza como nuevo presidente. En 1917 se promulgó la nueva Constitución, que sigue vigente en México hasta el día de hoy. Finalmente, Zapata fue asesinado en una emboscada en 1919 y Pancho Villa murió en 1923. Con la muerte de los líderes populares de la revolución, esta se debilitó y el poder volvió a manos de la burguesía mexicana. Texto histórico de la Revolución Mexicana. 1910. La Revolución Mexicana 1910 fue una insurrección armada en México de carácter liberal y popular, protagonizada por disidentes del gobierno, campesinos e indígenas. También reunió a líderes socialistas, liberales y anarquistas en la lucha por la reforma agraria, la nacionalización de las multinacionales norteamericanas y la reforma electoral. Emiliano Zapata, el zapatismo. Emiliano Zapata Salazar, 1879 a 1919, nació en Pueblo de Don Miguel, Anacucio, y fue el principal líder del ejército de
Liberación del Sur, con más de 30.000 soldados. 30.000 soldados, es considerado un gran héroe a la revolución. Sin embargo, Zapata fue una de las figuras más radicales del movimiento revolucionario, debido a su deseo de reforma agraria y su falta de ambición de poder. Prueba de ello que no quiso ser presidente en 1914, aun cuando tuvo la oportunidad. Las ideas de Zapata perduran e inspiran el zapatismo y la creación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que lucha por la reforma del sistema político mexicano. Otra consecuencia indirecta de este movimiento fue el debilitamiento del cardenismo en México. Las principales causas de la Revolución Mexicana están ligadas a la explotación capitalista y las injusticias sociales resultantes. De hecho, la aristocracia rural controlaba la producción agrícola, el 3% de la población poseía las mayores tierras de México. Mientras tanto, el capital extranjero explotaba las minas, los puertos y la extracción de petróleo. Esta situación empeoró bajo el gobierno de Porfirio Díaz, quien intensificó la exportación de población más desfavorecida. Asimismo, abrió el país al capital extranjero, lo que provocó descontentamiento entre algunas de las élites nacionalistas que lo apoyaban. Las primeras manifestaciones de lo que se convertía en muralismo son las pinturas rupestres, con una fuerte presencia en México, donde alcanzó gran proeminencia. Este movimiento artístico suele recordarse como muralismo mexicano. Así pues, se puede afirmar que el muralismo está asociado al arte mexicano y que se consolidó en México durante la primera mitad del século XX. Fue también en la época cuando se inició la Revolución Mexicana 1910, un momento histórico que inspiró a los artistas a expresar sus ideas críticas. Por lo tanto, esta manifestación artística revela mucho sobre lo que se sucedía en México. Era un tiempo en que, aunque sin duda, el pueblo albergaba un fuerte sentimiento de compromiso libertario. En 1920, tras asumir el cargo de secretario de Educación, Vasconcelos Calderón propuso la construcción de murales. El objetivo era que estos representaran la historia de México y promovieran el nacionalismo. También conocido como la pintura mural o arte mural, el muralismo fomenta una estrecha relación con el público. Esto se debe a que sus obras se encuentran